en contra de Edmundo González Urrutia, ¿no? Vamos a escuchar esta pequeña introducción. Porque claro que voy a hablar, no hoy, claro que voy a decir todo lo que a mí me dijo González Urrutia. Tan cobarde que es, que deja hasta mal parado al embajador de España. Y el embajador de España todavía lo cuida y lo defiende. Porque si fue coaccionado y presionado, fue con la complicidad del embajador de España. Según lo que dice el narcotraficante de Feijóo. Eso dice Feijóo, que cómo es posible que el embajador de España haya sido cómplice de la coacción a la que fue sometido el pobre viejecito por Del Cielo Ina Rodríguez y Jorge Rodríguez. Yo sí voy a contar por qué se negó a atender el teléfono a María Corina Machado. Voy a contar. Yo sí voy a contar por qué apenas llegó a España, lo primero que hizo fue organizar una cena para recoger plata. Porque usando sus mismas palabras, María Corina Machado lo tenía mamando y loco aquí en Venezuela. Sus mismas palabras. Porque... Muy bien, ya hemos escuchado esta pequeña introducción en lo que ha dicho. Yo sí voy a contar lo que pasó, amenazando a Edmundo González con contar todo lo que pasó en la Embajada de Venezuela. Vamos a escuchar todo este tenso pronunciamiento de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que arremetió el día de hoy contra Edmundo González Urrutia, ¿no? Entonces... vamos a escuchar todo precisamente todo este pronunciamiento completo de Jorge Rodríguez en contra de Edmundo González Urrutia. Entonces, vamos a escuchar, entonces escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Si algo caracteriza el desenvolvimiento frente a la agresión multiforme, de distintas formas, se me ocurre decir incluso arqueológicas, de expresión imperial, que va desde el imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad, el representado por el aparato militar industrial de los Estados Unidos de América, hasta imperios otrora florecientes, que por muy florecientes que fueran, mordieron el polvo de la derrota en esta tierra americana. Si algo ha caracterizado el desenvolvimiento de la revolución bolivariana, del pueblo de Venezuela, del comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, de las instituciones democráticas republicanas, ha sido la paciencia y el respeto a los postulados establecidos en el derecho internacional y en los principios de no intervención, de no injerencia en los asuntos que corresponden a otros países. Tenemos una marca genética de jamás. No sé cuántos otros pueblos de este planeta pueden ostentar ese blasón, pero tenemos la marca genética de que este país, este pueblo, jamás ha salido de sus fronteras, ni ha salido una palabra de sus líderes para atentar, para agredir o para inmiscuirse en los asuntos de otros países. Hemos tenido paciencia, pero la paciencia se agota. No es un recurso natural renovable. Se agota la paciencia, sobre todo porque en el fondo, así como nosotros tenemos una marca genética de respeto, de decencia, de dignidad, de parsimonia, también tenemos una marca genética de respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Y diera la impresión, hablando en términos un poco de psicología de masas, que hay un sector de la política española
que no nos perdona, que hace 200 años los derrotamos y los hicimos huir como ratas de la planicie de Junín para liberar al Perú. Y que hace 200 años se protagonizó la más gloriosa página de la historia, incluso en términos militares, con la batalla de Ayacucho y la gloria del gran mariscal Antonio José de Sucre. Pareciera que insisten en reclamarnos y en agredirnos por eso. Porque si no, ¿cómo se justifica que España incluso le haya quitado la medalla de oro a Miami y a Florida en el refugio de delincuentes, de golpistas, de racistas, de fascistas, de asesinos? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que ya esté Julio Borges y no haya un tribunal en España que acepte la solicitud hecha por los familiares del niño que él asesinó? ¿Cómo se justifica que ya esté Leopoldo López, que es responsable del asesinato de venezolanos en el año 2013 y en el año 2019? ¿Cómo se justifica que ya esté el que asesinó a sangre fría, el que quemó vivo a Orlando Figueroa, y no haya un tribunal decente en el Reino de España que entregue a ese criminal para que fuera juzgado por las leyes venezolanas? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que las llamadas Cortes, que el Congreso de España se arrogue condición de extraterritorialidad y decida sustituir al poder electoral de Venezuela? Y asumen ellos reconocer a un señor ahí, a un tembloroso señor cobarde que pareciera que ha venido recuperando algo de aplomo comiendo jamón serrano 5J en las calles de Madrid. Algo de aplomo. Porque alguien lo cuida allá, alguien le da plata allá, eso fue a buscar. Y alguien le da su vino tinto y su jamón serrano 5J allá. Por reducción al absurdo, y no tanto, el Congreso de España decide proponerle al gobierno español que reconozca al tembleque ese. Por reducción al absurdo, y no tanto, yo propongo un acuerdo político de esta Asamblea Nacional para que se exhorte al gobierno de España sea abolida la monarquía. Y lo voy a votar en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha. Aprobado. Por ser una institución absurda, por ser una institución ridícula, por ser una institución anquilosada, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre. Pero además, voy más allá. El autor es un general alemán llamado von Schweppenborg. La frase de que los Borbones ni aprenden ni olvidan. ¿Para qué ha servido esa monarquía en España? ¿Para qué? Ahí hay unos audios del llamado rey emérito donde justificó el golpe de Estado contra la naciente república diciendo que se habían equivocado en el golpe de Estado motivados por amor a la patria. ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda el golpe de Estado del 11 de abril? Preñados de buenas intenciones. Eso lo dijo el rey emérito.
sobre el golpe de Estado de Tejero en contra de la República Española. ¿Para qué sirve esa institución? Para nada. Es una vergüenza que en el año 2024, bien entrado el siglo XXI, todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren que unas personas están destinados por sangre a meterle mano al erario público de un determinado país. Es una salvajada, es una expresión bárbara. Es como creer que la tierra es plana, creer que pueden existir reinas y reyes, y mucho menos esos reyes y esas reinas. Tenemos derecho a cansarnos, porque estos españoles, algunos de ellos, se creen que todavía tienen derechos sobre sus indias occidentales. ¿Hasta cuándo aguantar los desplantes, y hablando en términos madrileños, y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil, ¿te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Se considera con el derecho de sentarnos mientes, de leernos la cartilla. No es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia, de la tierra americana. No es el mejor momento, Borrell. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca. Y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del País Vasco y que se decrete la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes, y que no pagaron por sus crímenes, ¿o sí pagaron? No, hubo una ley del olvido. Esa es la transición de la que a ellos les gusta hablar. Fue una transición donde perdonaron a los asesinos, perdonaron a los torturadores y aceptaron al muñeco de torta de Juan Carlos como rey. Esa fue la transición de la supuesta democracia española. Quizás haya que traducir al castellano de allá esta frase: quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Porque, como decía Jorge Luis Borges, lo decía Borges, no yo, un problema que tienen los españoles es que hablan muy mal el castellano. Lo decía Jorge Luis Borges. Porque claro, nuestro castellano es mucho más rico, porque es más joven y porque, todo hay que decirlo, las mayores glorias de la literatura en lengua castellana provienen de este territorio, del continente americano. La paciencia tiene un límite. ¿Quién les ha dado a ellos condición de ser una especie de gendarmes donde pronto se va a saber? Y de allí la indignación, y me disculpan, queridas diputadas y queridos diputados, que expreso la indignación antes de mostrar los hechos. Pero pronto se va a saber la participación de representantes del Estado español en actos violatorios de la paz de la República, en actos de conspiración en contra de la República.
No, dos señores que estaban haciendo turismo en el aeropuerto de San Fernando de Atabapo. Yo fui médico rural por ahí. No voy a decir que Atabapo es feo porque es muy bonito. Pero es muy raro conseguirse a dos personas con experiencia en el asesinato haciendo turismo en Atabapo. Y en los teléfonos de esas personas de nacionalidad española no había ni una sola referencia de TripAdvisor ni de ninguna agencia de viajes. Sí habían fotografías de los objetivos que debían asesinar y sí habían certificados de los depósitos que iban a recibir cumplidos los asesinatos que les habían encomendado. No había ninguna referencia a ninguna agencia de viaje ni de turismo. Y no me corresponde a mí, pero pronto se va a saber. Pronto se va a saber. Y nosotros tenemos derecho al menos a preguntarnos como parlamento que somos. ¿Está de alguna manera involucrado los órganos de inteligencia español en las acciones de desestabilización para sembrar caos, muerte, zozobra, violencia, magnicidio en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Están o no están involucrados? Me lo pregunto yo. ¿Está o no está involucrada la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América en sembrar aquí los llamados lobos solitarios que venían a matar, que venían a poner carros bombas, que venían a sabotear nuestras instalaciones petroleras, que sabotearon nuestro sistema eléctrico hace menos de un mes? Y me sigo preguntando, ¿hay o no hay una relación entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América y representantes de los organismos de inteligencia del Reino de España para generar zozobra en Venezuela? No vuelvan a decir que esos españoles o gringos o checos que vinieron tras la belleza de nuestra mujer venezolana. Eso es algo que nosotros ya sabemos, pero es mentira en este caso. No vuelvan a decir que estaban haciendo turismo en la refinería de Cardón o que estaban haciendo turismo en la represa de Guri, porque lo que está en sus teléfonos celulares es cualquier cosa menos la planificación de un viaje de turismo. Cualquier cosa. Entonces, más allá de lo risible que resulta que un congreso de un país extranjero se crea con las prerrogativas suficientes para dar órdenes en Venezuela, eso no es otra cosa. ¡Qué rabia! Eso se llama despecho. Porque los ejércitos que derrotaron a Napoleón, los derrotaron. Unos patan el suelo, literalmente patan el suelo porque no tenían calzado, que era el ejército patriota. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que a todo lo largo de la historia de la República Española, si usted junta a todos los grandes héroes que ha tenido España a todo lo largo de su historia, como reino, como imperio, como república y como monarquía rara, que es ahorita, ni sumando a todos los héroes, le llega ni por los tobillos a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, que es el más grande libertador que haya conocido la historia de esta humanidad. Les da demasiado despecho. Eso es lo que pasa.
Y por eso concentran a la concentran al estiércol, concentran a la basura y lo colocan y convierten la milla de oro de Salamanca en una especie de planta de transferencia de las mallas. Si ustedes no lo saben, señores españoles, la planta de transferencia de las mallas es el punto donde las alcaldías de la mancomunidad de Caracas colocan la basura, planta de transferencia de las mallas. Eso es lo que ahora es la milla de oro del barrio Salamanca de Madrid. Una planta llena de basuras, de conspiradores, de asesinos. Deja ya, Borrell, de decir que la máxima presión, lanza la presión que te dé la gana. Nombra a Edmundo González Urrutia infanto para que sustituya a Felipe no sé cuál. Ponlo infanto y ponlo reyesuelo, ponlo que te dé la gana, pero allá, en los asuntos de Venezuela, no te metes tú, ni tu Unión Europea, ni las Cortes Españolas, ni el gobierno de España. Porque claro que voy a hablar, no hoy, claro que voy a decir todo lo que a mí me dijo González Urrutia. Tan cobarde que es, que deja hasta mal parado al embajador de España. Y el embajador de España todavía lo cuida y lo defiende. Porque si fue coaccionado y presionado, fue con la complicidad del embajador de España. Según lo que dice el narcotraficante de Feijóo. Eso dice Feijóo, que cómo es posible que el embajador de España haya sido cómplice de la coacción a la que fue sometido el pobre viejecito por Del Cielo Ina Rodríguez y Jorge Rodríguez. Eso lo dice el narcotraficante o en todo caso, una persona que le gusta vacacionar en yates con narcotraficantes, para no decir narcotraficante. Pero le encanta andar en un yate con narcotraficantes. Dime con quién andas. Con su cara tan lavada. Y después ha dicho que él no sabía que era narcotraficante. Sería el único habitante de este planeta, porque hasta series habían hecho con ese señor, el dueño del narcotráfico en Galicia. ¿Van a venir ahora a qué? ¿A darnos lecciones de qué? Porque yo sí voy a contar todo lo que González Urrutia dijo. Todo. Yo sí voy a contar por qué se negó a atender el teléfono a María Corina Machado. Voy a contar. Yo sí voy a contar por qué apenas llegó a España, lo primero que hizo fue organizar una cena para recoger plata. Porque usando sus mismas palabras, María Corina Machado lo tenía mamando y loco aquí en Venezuela. Sus mismas palabras. Yo sí voy a contar todo, porque eres un cobarde sin palabra, González Urrutia. Como no tienes palabra, voy a decir todo lo que dijiste de María Corina Machado, de por qué te querías ir rápidamente, por qué estuvo 3 días el avión esperándote en República Dominicana, por qué te peleaste con el embajador de Países Bajos, que de metiche te dijo, cobarde, quédate. Y ahora andan con todas sus campañas, con las que andan, mintiendo, cuando la verdad es que jamás tenía ninguna intención de ponerse al frente de ningún movimiento conspirador. Otra vez volvieron a utilizar a la gente. Otra vez utilizaron al pueblo de Venezuela como carne de cañón y asesinaron a 27 venezolanos y venezolanas. Y otra vez utilizaron a algunos de sus militantes para que fueran ellos los protagonistas de la violencia. Porque no tienen ni un atisbo así de valor, ni siquiera, para asumir ellos sus propias responsabilidades. Julio Borges no ha asumido responsabilidad por ninguno de los venezolanos asesinados. Julio Borges no ha tenido ni siquiera un pequeño rapto de parsimonia para pedirle disculpas
a los migrantes venezolanos que él propició cuando los llamó basura. No tienen ni pizca de honor. Y ayer, justamente ayer, señor Borrell, justamente ayer se cumplen 206 años, se cumplieron ayer 206 años de la carta que el libertador Simón Bolívar envió el 7 de octubre de 1818 a un representante del naciente imperio estadounidense llamado Mr. Irving. Quedaría registrado en la historia como Mr. Irving. Y la parte que más se conoce de esta carta es la parte final de ella. Pero tiene partes muy hermosas de la dignidad, del honor, de la fuerza, de la hidalguía, de la valentía de Simón Bolívar. Porque Irving se burla de los lanceros, de los llaneros, que atravesaban con sus lanzas y sus caballos ríos infestados de caimanes y de pirañas. Y lo llamaba burlonamente la caballería nadadora, burlándose de nuestros lanceros, de nuestros centauros. Y le dice el libertador, quizás usted está aludiendo a las brillantes y gloriosas jornadas en que pequeños cuerpos patriotas de esta arma han atravesado a nado los caudalosos ríos Caura, Caroní y Apure, desalojando y batiendo las tropas españolas que se les oponían y abordando buques de guerra. 20, 25, 30 hombres a caballo, sin camisa, sin calzado, con la lanza, abordando los buques de guerra que derrotaron a Napoleón Bonaparte. Y por supuesto, la parte final. Porque Irving, como buen imperialista, como si fuera Borrell, como si fuera Nichols, como si fuera Blinken, empieza a amenazar, se atreve, esa minúscula garrapata, se atreve a amenazar a Simón Bolívar. Y Bolívar le responde, el pertinaz empeño y acaloramiento de vuestra excelencia en sostener lo que no es defendible, sino atacando nuestros derechos, no es defendible, sino atacando nuestros derechos, Borrell. Lo que tú dices no es defendible, si no es atacando nuestro derecho a ser libre, independiente, soberano, y porque no nos da la gana de aceptar cualquier cosa que tú digas, no nos da la gana. Me hace extender la vista. O sea, está el libertador diciendo, paciencia con esta garrapata. Me hace extender la vista más allá del objeto a que la ceñía nuestra conferencia. Es decir, me estás provocando. Parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que, dice en castellano antiguo, reciproque, responda los insultos. Y el libertador gigante le dice a la garrapata, no lo haré. Pero sí protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndonos contra la España. Escucha, Borrell, escucha. Defendiéndonos, escucha, Felipe VI. Defendiéndonos contra la España, escucha, Marquesa y el otro, el amigo de narcotraficantes, escuchen. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población. Y el resto que queda, y aquí agrego yo, y las generaciones por venir, ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. La paciencia tiene un límite. Y hemos sido pacientes. Y el límite específico, preciso,
de la paciencia es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso quiero rogar encarecidamente a este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores, un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. Muy bien, hemos escuchado cómo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, arremetió en contra de Edmundo González Urrutia, a quien calificó de cobarde. Ha dicho que lo va a contar todo lo que dijo sobre María Corina cuando se encontraba precisamente en la Embajada de España, ¿no? Además también se refirió a que Edmundo González no quiso contestar, atender a María Corina Machado, hace referencia a una llamada, no quiso atender entonces a María Corina Machado, además dijo que lo tenía loco, ya no quería saber nada de María Corina. Lo dijo con palabras un poco más fuertes, obviamente no lo vamos a repetir, pero mencionó que ya Edmundo González no soportaba a María Corina Machado y por eso se tenía que ir, se quería ir de Venezuela rumbo a España, ¿no? También mencionó precisamente que le dijo que era un cobarde, que no respetaba su palabra. Además también habló de la presunta coacción que sufrió en la Embajada de España y le dijo: todavía el embajador de España no ha hablado acerca de todo lo que dijiste, entonces tú te callas y no dices nada, es lo que prácticamente le dijo. No aguantó más, entonces Jorge Rodríguez no soportó más y le dio un ultimátum a Edmundo González Urrutia, porque ha dicho que lo va a contar todo lo que sucedió, todo lo que dijo Edmundo González acerca de María Corina Machado. Recordemos que en el pasado ha mostrado precisamente fotografías cuando firmaba el documento en el que reconocía que precisamente reconocía los resultados del CNE y también acerca de el TSJ, quien dio como ganador a Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no fue todo, sino también el Parlamento de Venezuela aprobó que Nicolás Maduro rompiera relaciones con España, ¿no? Entonces Venezuela va a romper relaciones con España en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones, ¿no? Entonces, en una acción recíproca por la grosera, injerista proposición adoptada por el Congreso de Diputados de España, ¿no? Al reconocer Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Así es como el Parlamento de Venezuela, controlado precisamente por el chavismo, aprobó hoy martes 8 de octubre un acuerdo en el que insta al gobierno de Nicolás Maduro a romper las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ¿no? Quien se encuentra precisamente exiliado en Madrid. Este acuerdo pide al gobierno evaluar en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones con el Reino de España, así como una acción recíproca por la grosera e injerista proposición adoptada en el Congreso de Diputados del país europeo contra la institucionalidad venezolana, es lo que mencionó
Jorge Rodríguez. Además, este documento aprobado rechaza categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso español, al que exhorta a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Fueron las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ¿no? Este acuerdo que se aprueba a casi un mes después del pasado 11 de septiembre, en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitara a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que pida al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se rompan de inmediato todas las relaciones con el país europeo. Recordemos que en aquella ocasión mencionó que no iba a ingresar nunca más un avión proveniente de España a piso venezolano, ¿no? Entonces, esto porque el pasado septiembre el Congreso español, con el voto en contra del PSOE, ¿no? Recordemos que el PSOE es el partido en el cual pertenece el presidente Pedro Sánchez, ¿no? Aprobó una proposición no ley impulsada por el Partido Popular, más conocido como PP, en la que da pie al gobierno a reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de septiembre para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en Venezuela. No obstante, el gobierno de Pedro Sánchez por el momento no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo, como lo